nombre y número de registro para la asistencia del día de hoy. Yo me imagino que ya les comentaron la otra semana, al parecer, desde que tenemos los parciales. ¿Ya les comentó algún docente? Galic. Ah, bueno, está bien. ¿Ya vieron que les dije yo por qué era necesario hacer la prueba antes? Es que este semestre se va rapidísimo. Nos han mandado la calendarización, digamos, de los exámenes, pero en cuanto nos lo compartan, pues se los compartimos. O si alguien más lo obtiene antes, pues ahí que lo comparta al grupo. Antes de seguir, vamos a analizar el programa y ver qué es lo que vamos a conocer en el primer examen parcial que vamos a tener. Bueno, la primera unidad ya la vimos, que son los aspectos fundamentales de la lógica clásica, la lógica y el derecho, el método científico y la ciencia jurídica. También se les dejó para que investigaran un poco por su cuenta. Las relaciones de la lógica con otras ciencias, la lógica matemática y derecho, el campo de aplicación de la lógica jurídica. Así que toda la primera unidad viene en el examen. De la segunda unidad tenemos los principios lógicos supremos. Vimos los 4 también, así que también entra la segunda unidad. De la tercera unidad, que entró las estructuras del pensamiento jurídico, vimos únicamente el concepto jurídico, vimos la definición del concepto jurídico, las características, el contenido, la comprensión, la extensión y conexión, fundamentos de juicios jurídicos, referencia axiológica jurídica. Bien, la clasificación del concepto jurídico también lo vimos, que era por su extensión, por su contenido, comprensión, por sus relaciones, por los objetos referidos, y los predicables les dije que los dejábamos para la siguiente unidad. Aunque los predicables esenciales ya adelantamos esa clase también. Entonces, vamos un poquito avanzados, eso está bien. Entonces, vamos a dejar el primer parcial hasta la tercera unidad en el punto 3.3.4, que son los objetos referidos, ¿verdad? Prácticamente la clasificación del concepto jurídico es lo último que vamos a ver para el primer parcial. De ahí todo lo demás entra, ¿vieron? Así para el segundo parcial, el final, pues ya es menos lo que les va a tocar estudiar. Sin embargo, estudienlo bien porque siempre es materia para examen, ya sea de segundo o final. No les van a dar una leidita hacia a lo rápido. Procuren leerlo bien. Espero ya hayan estado leyendo el folleto, ¿verdad, compañeros? Para que no les cueste el primer parcial. Sin embargo, vamos a tratar de que sea un poco accesible como el laboratorio. En el laboratorio les fue bien. La mayoría con 8, 9. Entonces creo que estamos bien con esa parte. Otro de los requisitos especiales que nos pidieron, que nos mandaron un oficio de parte del centro universitario y de la coordinación, es que deben tener activada su cámara a la hora de que se vaya a hacer el examen. Es requisito que tengan activada la cámara, ¿verdad? Ahí sí que si ocurre algún incidente durante el examen, pues obviamente la videollamada que tengamos y que estamos grabando, pues va a ser una de las pruebas para que se les pueda cambiar o puedan volver a hacer su respectivo parcial. Buenas noches.
Siga. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ronnie. Solo con una consultita, Lick. Pongámosle, en su caso, ¿usted por qué lado va a hacer el examen? ¿Por RAD? Bueno, ahorita vamos a ese punto. Tocamos el punto de la Sí, grabación. es que, bueno, Otro de los puntos que le pregunto, perdón, Lick, solo le pregunto por consulta, porque fíjese que en mi caso, yo no tengo computadora. Ujú. Yo todo lo hago por medio de mi celular. Entonces, yo creo que hay varios compañeros que están con esa misma situación, que trabajamos regularmente con el celular, pues. Y pongámosle, Sí. si nos vamos a meter a la RAD, no podemos estar con la cámara prendida, porque si nos metemos, o sea, no hay opción para tener las dos cosas abiertas. Yo la verdad no he probado con celular. Va a probar ahorita esta reunión de una vez para ver si Sí, Sí, porque o graban sea, los la verdad dispositivos, digo, Lick. yo tampoco he probado, pero que yo sepa, lo saca uno del... Sí, exactamente. Lo que pasa es de que lo que tienen que hacer es no quedarse en la reunión, digamos, activan la cámara, dejan esa aplicación en segundo plano, pues y entran a hacer su examen a RAD. Bueno, yo lo haría de esa manera. Voy a probar entrar a esta reunión con otro micrófono. Pero aún así que yo sepa, no se puede tener la cámara en segundo plano. O sea, desde Meet, si uno se sale desde acá de Meet, se corta la cámara. Bueno, vamos a probar. La verdad no sé. Yo les comento pues las directrices que nos mandan, ¿verdad, compañeros? Vamos a ver. Lick, solo mire mi imagen. Yo ahorita me voy a salir porque yo tengo mi página o sea, Ajá. Bueno, yo tengo ahorita el libro estoy en segundo en plano en el digital. celular. Estoy en segundo plano en el celular. Ahí está mi pantalla encendida, ¿verdad? Mi grabación. Estoy conectado a esta clase. Y, por ejemplo, ahí está mi celular. Solo está la aplicación en segundo plano. Y ya puedo entrar a cualquier otra cosa porque se queda prácticamente la aplicación grabando, pues, ¿verdad? Sin Sí, necesidad pero no se de... mira la pantalla. No se mira la pantalla. Bien, se mira la pantalla. Ahorita estoy recibiendo una llamada. Está la pantalla. Está... A pesar de que estoy en videollamada. Yo les comento lo que me informan, ¿verdad? Ese oficio nos lo pidieron, que es requisito que tengan la cámara encendida, ¿verdad? Yo les rogaría que lo intentaran, ¿verdad? Yo sé que para todos es difícil, ¿verdad? No todos tenemos las condiciones de poder tener una computadora, también lo comprendo, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que hacer lo posible para el examen, ¿verdad? Si pueden prestar una laptop para ese día con otro su familiar, pues les diría yo que hagamos el esfuerzo, ¿verdad? No la van a usar todo el tiempo, solo ese día, solo para los parciales, pero ese es el oficio, ¿verdad? Que nos mandaron a nosotros, ¿verdad? Que había que requerirles que se grabara la clase, ¿verdad? En el horario del examen, ¿verdad? Mientras hacen su parcial, pues está la grabación y todos con su cámara encendida, para asegurar que la persona que está haciendo o sustentando el parcial es el estudiante, ¿verdad? Es el requisito de la dirección, ¿verdad? Ahí les voy a compartir el oficio, ¿verdad? Entonces no es capricho mío, ¿verdad? Yo simplemente les comunico lo que me informan a mí. Si por mí fuera, lo hacemos como hicimos el laboratorio, tranquilos, ¿verdad? Todos en su casa. Sin embargo, el parcial ya es una cuestión más formal en la que se van a jugar 25 puntos, ¿verdad? 30, entonces, pues ya son directrices de coordinación y del centro para prácticamente todas las carreras, ¿verdad? Son modalidades que tenemos acá, ¿verdad? Hay beneficios ahora con lo virtual, ¿verdad? Que están dentro de su casa,
pero también trae otras consecuencias, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tomar eso en cuenta. Solo permítanme un momento, ahorita regreso, disculpe. Dos Chamay. ¿Qué pasó? Chamay. ¿Qué pasó? Mira, pues, solo me voy a salir ahorita de la reunión y mira cómo se mira mi imagen. Ahorita, yo estaba viendo que cabal ¿Ya me viste? el otro... Sí. Va, ¿Saliste mira, pues, de la reunión? va, ahorita estoy afuera. Estás. Sí, pues no sale ¿Qué? tu cámara, se bloquea automáticamente. Si puedes ponerle, bloquea. yo, como yo miro el libro por este lado, ¿cómo se llama? Por No, es que digital. si vas a estar en RAD, y no vas a estar en la aplicación, automáticamente se bloquea la cámara. Entonces, eso de repente se lo podemos decir al LIC o alguien se lo dice al LIC ahí para que Bueno, ya estoy. tengan enterado de eso. Comenten, LIC, compañeros, sin pena, ¿verdad? ahí para comentarle. Cabal, estábamos haciendo la prueba ahorita con los compañeros que al momento de que uno está por ejemplo, ahorita el compañero Ronnie, supongamos que se sale de la aplicación, no sé si es Zoom o Meet, que vayan a utilizar, Este es Meet. automáticamente se bloquea la cámara si uno va a estar en el navegador en RAD, porque como RAD es directamente en el navegador, ¿verdad? Exacto. Entonces se bloquea la cámara porque no sé, así están configuradas las aplicaciones, me imagino. Puede ser. Y también... Sí, mire, Lick, ahorita me salí yo de la aplicación y en la observación yo estoy sobre ahorita... que vamos a tener la cámara encendida y además estar utilizando la plataforma RAD, se nos va a poner lento. Y yo no sé si el problema es que el ingeniero que creó RAD tiene contemplado que cada vez que se satura la plataforma, cierra. Y eso fue lo que nos ocurrió para la hora del especial. A la hora que teníamos la cámara encendida, la plataforma, van a pasar esos inconvenientes. Entonces, no sé si se va a contemplar eso en su momento, porque... La verdad, yo creo que la plataforma no fue creada. Esa plataforma viene de Moodle, una plataforma que ya ha sido creada anteriormente, ¿verdad? No es algo que vinieron e hicieron de la nada los ingenieros, ya es una plataforma que ya se utilizaba antes, ¿verdad? Simplemente se adaptó para la universidad. Sin embargo, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Yo sé que ahorita podemos poner 1000 pretextos por estas cuestiones, pero si el día de hoy o el día de mañana a ustedes les toca su examen técnico profesional, tienen que tener encendidas 2 cámaras, una periférica que abarca toda su habitación, más una cámara que lo visualiza mientras usted sustenta su examen. Así son los exámenes técnicos virtuales ahora, ¿verdad? No hay chance de que porque no solo para cuando ustedes tomen un examen formal también, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta que el examen es una formalidad también que se da dentro del curso, ¿verdad? Ustedes saben que si fuera presencial no hubieran estos inconvenientes, pero como no estamos todavía en ese momento, ¿verdad? Yo les rogaría que a los que pueden lo hagan, ¿verdad? Si no pueden, bloquea la cámara, pues espero que no tengan ningún inconveniente con su examen, ¿verdad? Es lo principal. De lo contrario, si pueden tener encendida la cámara y todo lo demás, pues excelente, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Pero esas son las directrices. Yo no creo que ahorita venga el director del centro y diga, miren, está bien que no lo hagan así, ¿no? Porque imagino que ya hubieron reuniones anteriormente para ver todo esto, ¿verdad? No es el primer semestre virtual que tenemos. Entonces, también han contemplado pues la posibilidad que los estudiantes no estén realizando sus propios parciales, ¿verdad? Entonces tienen que asegurar que la persona esté haciendo su parcial. Entonces creo yo que son medidas, veo que lógicas, ¿verdad? A la hora de sustentar un examen. No lo veo tan complicado. Yo sé que lamentablemente la educación en Guatemala no tenemos el acceso a internet gratis, pues no todos tenemos la posibilidad de una computadora, estamos con el celular,
¿verdad? Pero bueno, también para los que trabajan e invierten en celulares que son caros, que valen 3,000, 4,000 quetzales, bien podrían invertir nuevamente en comprar una computadora, ¿verdad? Digo, a los que pueden, ¿verdad? Yo he visto jóvenes que la verdad se compran celulares pues buenísimos, pero pero en esta época creo que es más funcional una computadora, ¿verdad? Para llevar a tomar las clases. Sin embargo, pues sigamos adelante, ¿verdad? Luchemos, yo por mí no hay ningún problema. Si se les bloqueó la cámara, pues no les voy a decir yo, mire, no le valió su examen, ¿verdad? Pero les comunico el requisito que nos están pidiendo nosotros como docentes. Y yo se los comunico a ustedes, ¿verdad, compañeros? Pero sería para la próxima semana, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible que pudieran estar realizando ustedes su parcial con su cámara encendida es lo mejor, compañeros. Ahí sí que para lo demás no podría yo resolverles esa situación, ¿verdad? Por lo menos no. Que mi observación es en relación a la plataforma de lo que nos pasó en la comprobación, que se nos cerró por X razón y nos regresa desde el inicio. Entonces, fíjense que ahí creo que eso fue un error mío, porque al intentar darles otro intento, creo que en el mismo momento les bloqueó a todos la prueba, ¿verdad? Por activar yo otro intento para todos en caso de que me lo pidieran, por si se les caía. Entonces, prácticamente creo que ahí les bloqueé, ¿verdad? La comprobación que ya iban desarrollando, ¿verdad? Pero esta vez para el parcial lo que voy a hacer es de que ya voy a dejar el intento activado, el segundo intento activado, en caso de que alguno pues tenga algún problema con la plataforma al momento de realizar su examen. Así pues ya solo me escribe, le doy la contraseña y accede nuevamente a su prueba, ¿verdad? Hacer un segundo intento, ¿verdad? Porque sabemos de que tiene sus fallas la plataforma, ¿verdad? Más allá de la plataforma también es cuestión de la capacidad de internet que tenga cada quien en su casa, ¿verdad? O en su celular, que también es importante, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar que salgan bien las cosas, ¿verdad? Pero también nos exigen que el examen sea en la plataforma RAD, ¿verdad? Que para eso fue creada y para que se lleven ahí los registros. Entonces, vamos a hacer el parcial ahí. Si tenemos demasiados inconvenientes, pues ya el segundo parcial miramos interna, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser a través de RAD, ya sea tal vez con un formato de Google, y únicamente entran a través de RAD por el vínculo, ¿verdad? Pero lo contrario, seguimos utilizando la plataforma. ¿Alguna otra petición, compañeros? Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ahí sí que disculpen, compañeros, yo qué más quisiera decirles que sí a todo, pero ni modo, así es el derecho. Nunca le dicen que sí a, cuando hacemos las peticiones. Bueno, voy a ver en qué parte nos quedamos, compañeros. Ya lo que veamos hoy, lo de la clase anterior, pues no entra al parcial, solo lo que les dije. Ahí lo leen. ¿Alguien intentó hacer su árbol lógico o no? Por ahí me escribieron otros compañeros de otros años preguntándome cómo se hacía. Bueno, dije yo, qué raro, ¿no? Ustedes ya recibieron ese curso, les dije. Sí, pero no lo vimos, me dijeron. De plano andan preguntando los del curso cómo se hace el árbol lógico, dije. Pero tienen que leer. El texto está, creo yo, que comprensible, ¿verdad? Puedes leerlo un par de veces, practicar
Y creo que lo van a lograr. Por lo menos lo del árbol lógico lo vemos en la siguiente parcial. Sería en el segundo parcial. Vamos a repasar la parte de los predicables. Este es tema del segundo parcial. Bueno, la última clase hablamos de los predicables, que los filósofos definen de la misma manera, dice, los predicables. Benlo Chivarra y Tejedor Campomanes y Juan José Sanguinetti dice que afirman que los distintos modos de atribuir un concepto a un sujeto. Los predicables han sido estudiados desde Aristóteles, quien en su Tratado de las Categorías dice que versa sobre el concepto y desarrolla, entre otras, las nociones y relaciones entre género, especie y definición. La relación entre las sustancias primeras y todas las demás es precisamente la de especie al género, porque los géneros se atribuyen a las especies y las especies no se atribuyen recíprocamente a los géneros, y por esto la especie sirve de fundamento al género, ¿verdad? Con Porfirio en su libro La Isagoge, los predicables adquieren más perfección, pues el contenido de dicho tratado, que tiene por objeto hacer comprensible el texto de las categorías de Aristóteles, es una doctrina de los predicables: género, diferencia específica, especie, propio y accidente. Dichos predicables detallados y desarrollados minuciosamente por Porfirio se estudian en la actualidad y se dividen y definen de la siguiente manera. Están los predicables esenciales y los predicables no esenciales. Entre los esenciales se atribuyen al ser una característica o nota o propiedad esencial, como por ejemplo el género, el cual es un concepto universal que representa la esencia común con otras especies. Y como afirma Sanguinetti, que el género es un concepto que se ha obtenido por abstracción de muchas especies que convienen en algo en común. Por ejemplo, el concepto aludido al término animal se predica al expresado con la palabra Héctor, ya que Héctor es un animal. Pero el concepto de animal también se puede atribuir a otros significados o conceptos con las siguientes expresiones: leopardo, delfín y elefante. Entonces, todas estas subespecies, digamos, van y tienen esa característica en común que va a ser el género, que es animal. Y luego tienen la diferencia específica, que es un concepto universal que representa la parte de la esencia que diferencia a esa especie de las demás del mismo género. Porfirio ya había indicado que la diferencia específica se emplea para dividir los géneros y para formar las definiciones. El concepto indicado con el vocablo racional es lo que diferencia esencialmente al hombre de los demás animales y se utiliza junto con el concepto de irracional para dividir el género de animal en los conceptos referidos en los términos animal racional y animal irracional. Luego tenemos la especie, que es un concepto universal que representa la esencia total o completa de un ser. Por ejemplo, la esencia total de Javier está representada por el vocablo hombre. ¿Cómo se puede apreciar el vocablo hombre o el concepto hombre? Es idéntico al del género, y el de la diferencia específica hombre significa la especie. Es un animal, representa el género. Racional expresa la diferencia específica. Y esta fórmula de definición ya había sido determinada por Aristóteles, quien afirmó que para definir es necesario expresar el género, lo que es la cosa, y la diferencia específica. O sea que ustedes, para definir conceptos, van a tener que establecer cuál es el género de eso que quieren ustedes, pues, definir, y después ubicar la diferencia específica que lo hace diferente a los demás, ¿verdad? Y entonces así van a poder hacer una definición de lo que ustedes, pues, estén tratando de definir, sea lo que sea. Luego tenemos los predicables no esenciales o accidentales. Estos dicen ser una característica o nota no esencial o accidental.
Como por ejemplo tenemos la propiedad, que es un concepto universal que se refiere a una característica que no es esencial. Propiedad no se van a ir a lo que establece el Código Civil, pues en el apartado de los bienes, ¿verdad? Dice, no, porque no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Sino más bien a una característica que representa ese concepto. Entonces seguimos que es una característica que no es esencial, dice, pero sí necesaria. Permítame, solo admito ahí a los compañeros. Bueno, y por ejemplo, dice, tenemos que el concepto de capaz de reírse es un predicable que se atribuye al concepto de Aníbal. O sea, prácticamente si lo dejamos en una oración sería, Aníbal es capaz de reírse, ¿verdad? Porque se deriva de la esencia de su especie. ¿Por qué? Porque Aníbal es un ser racional que tiene la capacidad de reírse, ¿verdad? Sí es necesario, ¿verdad? Porque obviamente solo él lo puede hacer, pero no es algo específico o esencial que se le atribuye. Clases de propiedad. Propiedad genérica. Corresponde a todas las especies del mismo género y la propiedad específica conviene solo a una especie del mismo género. Tienen el accidente. El accidente es un concepto universal que representa una cualidad o característica de un ser que no es esencial ni necesaria, sino contingente. O sea, que puede o no estar en el ser. O sea, que hay veces va a estar y otras veces no. Por ejemplo, el concepto referido por el término cabello castaño claro es un predicable que se puede decir del concepto de Luis, ¿verdad? Luis tiene el cabello castaño claro, pero no todos los Luis tienen el cabello claro, ¿verdad? Y castaño, ¿verdad? Entonces ahí va, ¿verdad? Que sí lo puede tener o no, ¿verdad? De lo anterior es notorio que entre los predicables existen relaciones. Un género comprende varias especies divididas según las diferencias específicas entre estas. Partición que se puede seguir formulando hasta las especies más ínfimas, las cuales ya no admiten división. Y prácticamente es lo que ustedes hacen en su árbol de conceptos, ¿verdad? Que prácticamente van desde el género, digamos, lo más amplio que tengan de ese concepto, y después van hacia las especies y dividiéndolas por sus diferencias específicas cada vez y cada vez hasta llegar a la que ya no puede ser dividida, ¿verdad? Prácticamente así van. Por eso es esencial que ustedes lean estos apartados anteriores para poder comprender el árbol lógico de conceptos. Pero el inicio de los géneros, dice, no es infinito. Existen géneros generalísimos finitos, dice, sobre el cual no hay género más extenso, es decir, que no están contenidos en un concepto superior. De estas relaciones surgen los árboles lógicos que a continuación se analizarán. Ahí, prácticamente de eso es de donde nace el árbol lógico. Por eso es importante que comprendan esos conceptos, ¿verdad? De género y especie, ¿verdad? Y la diferencia específica, ¿verdad? Entre cada uno, cómo determinar esa diferencia específica para poder ir prácticamente subdividiendo, ¿verdad? El género que ustedes vayan a tratar de crear su árbol lógico. Bueno, licenciado. ¿Sí? Yo tengo dos dudas. La primera con el contenido del primer parcial, donde dice en la página 13, características del concepto jurídico. Entonces, ahí donde dice propiedades no va a ser lo mismo. Es que no aparecen características. Miren, hay unas cuestiones que no les van a aparecer exactamente como está ahí, ¿verdad? El texto tiene las características del concepto. Sin embargo, tienen que hacer ustedes una lectura
del folleto. ¿Usted ya leyó el folleto, compañera? Sí, había leído la primera parte y también en donde dice la clasificación del concepto jurídico no aparecen los objetos referidos. En la última. Ahí vamos a ver ahorita su concepto. Vamos a ver en qué página está, disculpe. En la 18 solo llega hasta donde dice por sus relaciones. 2. Bueno, tenemos las estructuras del pensamiento. Inician en la página 10. Luego tenemos la definición. Tenemos varias definiciones ahí. De la definición pueden ustedes extraer características específicas del concepto, ¿verdad? Sin embargo, para eso hay que hacer como que un análisis de eso mismo. Por ejemplo, Benloch, Ibarra y Tejedor Campomanes dicen que el concepto es la representación intelectual de un objeto abstracta y universal, ¿verdad? Ese queda corto. Una de las características que encuentran ustedes en esta definición es que es una representación intelectual, abstracta y universal. Luego tenemos a Eduardo García Maínez en la aplicación de la teoría de Edmund Husserl y Alejandro Fander, dice, y Luis Alberto Padilla, que siguen la línea de pensamiento del primer filósofo. En esta literal define el concepto como la significación elemental referida a objetos, ¿verdad? De ahí, pues no se obtiene ninguna característica específica. Sin embargo, dice que ambas definiciones son correctas, pero la primera más explícita que la segunda, porque comprende las notas de abstracto y universal, las cuales están implícitas en el siguiente elemento de la segunda definición, una significación elemental. Entonces ahí ya les están dando pues como tips de las características que tiene que tener esenciales toda definición, digamos, para poder determinar qué es ese concepto. El juicio también es una significación en la que un concepto se afirma o niega a otro, dice, pero el elemento del pensamiento, objeto de estudio en este subapartado, no existe tal conexión, porque es una significación elemental. Como resultado de las doctrinas analizadas, el concepto es un elemento general del pensamiento que representa intelectualmente un objeto de forma abstracta, sin afirmar ni negar algo del mismo. Este texto lo que tiene de característico es que tienen que leer varios temas y luego van a llegar a ciertas conclusiones. Algunos autores dentro del tema pues le van a dar la conclusión, pero después de haber leído un poquito más. Entonces tienen que ir avanzando en la lectura y luego van a encontrar prácticamente esos elementos que ustedes van necesitando. Comprensión y extensión. Eso es lo que tenemos después. Déjenme ver el programa, que es la tercera unidad. Las características del concepto jurídico. Esas las encuentran en la definición. Yo creo que más adelante en el texto las explica, pero tienen que seguir la lectura. El contenido de la expresión sí lo tienen expresamente en el texto, ¿no? Luego tienen las propiedades. El concepto dice que es una representación intelectual de un objeto. Algo que ese es un elemento que está en la definición, abstracta y universal. Prácticamente aquí con el elemento propiedades les está diciendo esas características específicas que tiene el concepto, ¿verdad? Yo sé que muchas cosas las van a encontrar con otras palabras, pero es el caso de que depende del autor que analice el tema, él lo va a determinar de otra manera, pero sin embargo tocamos los temas del programa. Lo único es de que lo tienen que ir interpretando, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí en el tema de las propiedades, prácticamente a usted
clasifica prácticamente esas características del concepto, que es una representación intelectual de un objeto abstracta y universal, y las cuales tienen que ir esas características prácticamente en su definición para que pueda entenderse qué es, ¿verdad? En esta definición se resalta que una de las propiedades del concepto es su universalidad, por lo cual el concepto se cumple y realiza en varios individuos. Y de esta propiedad surge la segunda, que es su predicabilidad, por lo cual el concepto puede predicarse, decirse o atribuirse de uno de los individuos que se cumple. Y los modos de predicación son varios, tal y como se analizará en el título de los predicables, que es lo que estábamos viendo. Entonces, prácticamente el texto toca los temas del programa, sin embargo, no los tiene ordenados tal y como aparece en el programa. El programa es la guía de estudio, el texto es un poco complejo para entender, pero también es parte, creo yo, del proceso de que ustedes traten de analizar los textos, ¿verdad? Tal y como en la ley, nunca van a encontrar todo tan específico como en el Código Civil, por ejemplo, que hasta le vienen conceptos, algunas definiciones de ese concepto, y entonces ustedes pueden comprender de una manera específica de qué trata. En algunas otras hay que hacer un análisis para poder comprender qué es lo que trata de indicar la ley. En ese sentido, lo que yo les recomiendo es que lean bien el contenido del PDF, ¿verdad? Obviamente yo ya di este curso una vez y analicé este texto y era el que más tenía, pues, todas las características del programa, ¿verdad? Todos los puntos, es el que más se acerca a tener todos los puntos del programa para que ustedes puedan auxiliarse. Sin embargo, el problema es un poco complejo porque usan, pues, creo una relación de conceptos y una explicación un poco más avanzada, ¿verdad? Pero que creo que nosotros deberíamos de poder comprender, pero sí necesita que ustedes le den una lectura, ¿verdad? Si van a tratar de buscar exactamente como está aquí en el programa, entonces es probable que no lo encuentren así, ¿verdad? Pero sí van a tener casi que todos los temas ubicados ahí, ¿verdad? Y si alguno de ustedes pues se auxilia de otro libro, pues también es válido, ¿verdad? Como les dije yo al principio, el programa también tiene una bibliografía al final, de la cual ustedes pueden ir buscando en todos esos textos temas específicos, porque obviamente no hay un texto que una todos los temas en uno solo, ¿verdad, compañeros? Eso sería lo único, compañera. No sé si logra ayudarse así un poco. Sí, gracias, hoy sí ya lo entendí. Gracias. Sí. Pero sí les aconsejo que lean, por favor, compañeros, y avancen un poco. Después de que salgan de este parcial, les aconsejaría que le entren de lleno al PDF que está identificado como Lógica Jurídica 3, creo yo. Entonces, empezar a leer ese tema para que cuando empecemos con los temas del segundo parcial y final, pues ustedes ya tengan prácticamente un poquito más de conocimiento. Una ¿Sí? consulta. Entonces, de los documentos que usted nos compartió, solo el de apuntes de lógica jurídica y el de lógica jurídica, que sería el parte 2, me imagino, son los que van a entrar para el parcial, ¿verdad? Lo del... Sí. Solo de esos dos. El libro de Derecho, Lógica y Defensa Pública Penal, ese no, porque ese lo abarcamos, bueno. Hicimos. Entonces ese no entra prácticamente al parcial, únicamente los apuntes de lógica jurídica y el PDF que dice lógica jurídica, PDF. Únicamente ya está la clasificación, ¿verdad? De los conceptos. Gracias, Lick. El árbol lógico. Dice que esta división es efectuada por Porfirio y por eso en el programa encuentran ustedes también que al árbol lógico se le llama aplicación del árbol de Porfirio, ¿verdad? Porque él fue quien
prácticamente desarrolló esa forma, ¿verdad?, de ir de un concepto de lo más general y después fragmentarlo en sus diferencias específicas. Al analizar los predicables, dice, se evidenció las relaciones entre los mismos, los cuales al estar estructurados en un árbol lógico, demuestran que sus conceptos por sus relaciones son subordinados. El concepto de cuerpo está subordinado al de sustancia, ¿verdad? Y coordinados. El concepto de cuerpo animado está coordinado al de cuerpo inanimado. O excluyentes. El concepto de animal racional, por su extensión, excluye mutuamente con el de animal irracional. Entonces ahí tienen que tomar en cuenta esas características de subordinación, coordinación y excluyentes, ¿verdad?, para poder comprender esa relación entre los predicables. La representación gráfica del árbol de Porfirio, y bueno, ahí nos manda, si ustedes pueden ver el libro cuando lo lean, les aconsejo que también lean los llamados que ven en el libro. Por ejemplo, ahí en esa parte tenemos un llamado que es el 79, entonces bajamos al final de la hoja y vemos el 79 y dice: elaborado el estudio de la isagoge de Porfirio y la representación del árbol lógico por Benlloch Ibarra y Campomanes, ¿verdad? Y ahí tienen una fuente bibliográfica que si ustedes quieren ampliar el tema, pues buscan este texto. Si lo encuentran en PDF, pues genial, ¿verdad?, para que ustedes puedan ampliar o comprender de mejor manera algunas cuestiones que explican en el texto. Y luego tenemos, pues, prácticamente un ejemplo de un árbol lógico, pero como les expliqué la vez pasada, este árbol lógico es solo de conceptos generales, no jurídicos, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo la substancia, como género supremo. Luego tenemos una diferencia genérica de sustancia, que sería sustancia corpórea y hay una incorpórea. Luego otra clasificación de corpórea, que está el cuerpo, y que tenemos que se divide en animado y no animado. Luego el animado se puede dividir en sensible y no sensible. Luego el sensible se puede dividir en un animal, que puede ser racional y irracional, y luego el racional lo dividimos en hombre y mujer, y llegamos a donde ya no se puede haber más división. Entonces ahí tienen un árbol prácticamente lógico de conceptos. Pero esos son de conceptos prácticamente generales, ¿verdad? No necesariamente jurídicos. Ahora ustedes tienen pues ese plus de tratar de hacer este árbol, pero con conceptos jurídicos, ¿verdad? Desde ya les digo que traten de practicarlo, buscarlo cuando tengan tiempo, ¿verdad? Para que esa es una tarea muy probable de unos 5 puntos que le voy a dejar a ustedes, y también pues es probable que venga para el segundo parcial. Entonces es importante que vayan preparándose ahí con un árbol, ¿verdad? Traten de hacerlo solos y no en grupos, porque si no todos van a tener lo mismo. Y bueno, ya en temas del segundo parcial también tenemos el juicio, que también es otro elemento o estructura del pensamiento. Y dice que del mismo modo que el concepto, antes de definir el juicio, se establecerá lo que no es esta forma del pensamiento. Benlloch Ibarra y Tejedor Campomanes manifiestan que el juicio no es el acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos, mediante la afirmación o la negación, porque el juicio es el producto de dicho acto y no el acto mismo. Y ahí nos hace un llamado, dice, el juicio es prácticamente el acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos mediante la afirmación o la negación. Se denomina juicio psicológico y es objeto de estudio de la psicología, pero el pensamiento que resulta de dicho acto se designa juicio lógico, y esto es objeto de estudio de la lógica, ¿verdad?
y les hace ahí el llamado para, obviamente, el texto de donde sacaron esa parte que leímos en el texto. También tenemos que Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes y Mario Moro, y vuelven a tener llamados ahí para que ustedes puedan verificar, están de acuerdo en el que el juicio no es la enunciación o la proposición, porque esta es la expresión verbal o lingüística del juicio. Y Alejandro Fander, citado por Eduardo García Maínez y Luis Alberto Padilla, dice que agregan que el juicio no es la situación o el contenido objetivo al cual se refiere el juicio, porque este corresponde al plano de la realidad mental. Ahora ya viene lo que sí es, ¿verdad? El juicio. Definición. Esta forma del pensamiento ha sido definida de la siguiente manera. Tenemos una definición de Mario Moro que dice que el juicio es la operación mental con la cual afirmamos o negamos algo. Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes indican que juicio lógico es pensamiento en el cual se afirma o niega algo. Aquí ya entra otra definición porque ya hablan del juicio lógico y no solo juicio. María Cristina Campagna y Adriana Lazzaretti dicen que el juicio es una representación más compleja, es la unión entre dos o más conceptos que compone al afirmar y divide al negar. Joaquín Grau, citado por Eduardo García Maínez, dice que el juicio consiste en afirmar de un objeto como sujeto lógico, algo que de algún modo le conviene como predicado lógico. Algo más complejo para comprender. Habría que estudiar definitivamente el texto de Eduardo García Maínez. De las definiciones citadas, la de Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes, así como la de María Cristina Campagna y Adriana Lazzaretti, comprenden, dice, los mismos elementos. Empero la de Mario Moro dice que confunde el juicio con el acto mediante el cual se formula. Y la de Joaquín Grau únicamente reputa el juicio de un modo, la afirmación o conveniencia de un concepto a otro sin considerar, dice, la negación. El juicio es, sin incurrir en confusiones u omisiones, un elemento general del pensamiento. Ahí ya leímos, digamos, lo más general que es el juicio, ¿verdad? Que es un elemento general del pensamiento que se constituye, dice, de conceptos, en el que uno se afirma o niega a otro. Entonces, prácticamente ahí tenemos la definición, pero luego de analizar todas las demás, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando estén estudiando su texto, no se queden únicamente con lo primero que lean, ¿no? Lean todo el texto, todo el contenido para poder comprender. Ya en esta parte final prácticamente les define a ustedes qué es en realidad el juicio y antes les explica por qué no toman, digamos, los conceptos de los autores anteriores, ¿verdad? Para que ustedes tengan una mejor idea, una mejor visión a la hora de que puedan definir el juicio jurídico. Elementos. Bueno, aquí ya nos dicen elementos. El juicio se compone de los siguientes elementos. 1, el concepto sujeto. Es el concepto del que se afirma o se niega algo. Y luego tenemos el concepto predicado, que es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto. Y luego tenemos el concepto cúpula, que es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Es prácticamente lo que los une o los separa. La cúpula se expresa por el verbo ser. Este elemento denota, como afirma García Maínez, las relaciones entre concepto sujeto y concepto predicado, desde el punto de vista de su extensión y comprensión.
Desde el primero, el concepto sujeto está comprendido en la extensión del concepto predicado, pero desde el segundo, el concepto predicado está contenido en el concepto sujeto. Enumerados y explicados los elementos del juicio, estos se esquematizan de la siguiente manera. El juicio referido por la proposición Fernando es estudioso. Ahí prácticamente hay dos conceptos, Fernando y estudioso. Y prácticamente va a ser la cúpula que los va a conexar. La palabra Fernando alude al concepto sujeto, que lo vamos a identificar como ese. El vocablo es expresa el concepto cúpula y el término estudioso representa el concepto predicado. En el ejemplo citado, con la forma S es P, es el mismo por la cúpula, es afirmativo. Con estos ejemplos prácticamente ustedes tienen un ejemplo sencillo para darse una idea. Ya lo difícil sería encontrar en la norma jurídica cuál es el concepto sujeto, ¿verdad? ¿Cuál es la cúpula? ¿Y cuál es el concepto predicado? Prácticamente ahí es donde se encuentra un poquito la complicación, pero eso vamos a entrar un poquito más adelante. Cuando ustedes ya tengan bien definido qué es el concepto sujeto y el concepto predicado y la cúpula. Tenemos otro juicio, dice. El expresado por el enunciado, Ulises no es imprudente, ¿verdad? Ahí la cúpula prácticamente está haciendo una separación, ¿verdad? O una unión. El vocablo Ulises dice alude al concepto sujeto, que es P, y el término no es expresa el concepto cúpula, y la palabra imprudente representa el concepto predicado. El ejemplo relacionado con la forma S no es P, es el mismo por la relación de no conveniencia del concepto predicado al concepto o sujeto es negativo, ¿verdad? Como se puede apreciar, el concepto cúpula determina la relación entre los conceptos. Es por ello que la misma constituye el elemento formal del juicio y el concepto sujeto y el concepto predicado su materia, ¿verdad? Si yo les preguntara cuál es el elemento formal del juicio, ¿qué sería lo que deberían de responder, por ejemplo? La cúpula. La cúpula. Por ejemplo, hay veces se hacen preguntas tan sencillas como esas, pero ahorita los responden porque lo acaban de escuchar, ¿verdad? Entonces, quisieron estudiar. No sé si estoy mal. En cuanto al término, el concepto cúpula, nos va a determinar si se le asigna o no la característica que el predicado le está dando al sujeto, ¿verdad? Es correcto, así es como se debe comprender, ¿verdad? Gracias. El nexo entre el sujeto y el predicado. Si ustedes recuerdan su primaria, pues van a tener ahí el sujeto y el predicado, ¿verdad? Pero aquí únicamente les tenemos que incorporar las partes de la lógica. Además de la función, dice, del concepto cópula, de unir o separar al concepto sujeto y al concepto predicado, los filósofos ideológicos señalan que la misma tiene una función enunciativa, la cual consiste, como expresan Menloch Ibarra y Tejedor Campomanes, en la correspondencia entre lo que dice el juicio y la realidad. Es por esta última función del concepto cúpula que motiva la cualificación del juicio en verdadero y falso. Y para la lógica jurídica, ¿verdad? Que tenemos que entender que es válido o inválido. Para lo que algunos lógicos modernos señalan que la lógica clásica no estudia la verdad en el sentido que interesa la teoría del conocimiento. Y dos, se le vincula con la ontología y la gramática, debido al uso de un lenguaje natural por el cual se clasifican los juicios en base a un modelo gramatical y se pretende que los mismos reflejen la estructura de la realidad. Y en efecto, como se estableció al definir la lógica general y al desarrollar los principios lógicos supremos
de no contradicción y de razón suficiente, la verdad lógica no es la correspondencia o la conformidad del pensamiento con la realidad de las cosas. No obstante, que tal fue su acepción, ya que la lógica como ciencia formal encuentran su verdad en la congruencia, en la coherencia o ausencia de contradicción en el pensamiento mismo. Los elementos del juicio no siempre figurarán íntegros en una proposición. A veces no estará presente alguno de los componentes señalados, dice. Juan José Sanguinetti, desde una perspectiva gramatical, expresa la excepción a la integridad del juicio, el cual se produce en las frases con verbo impersonal, dice verbigracia de los juicios significados con los enunciados, hace mucho calor y está oscuro. ¿Verdad? Son los dos enunciados, los cuales no contienen concepto sujeto e indican la producción de un acto fenómeno, pero en ellas o el acto fenómeno figuran como concepto sujeto. La relación de los elementos del juicio desarrollados constituyen lo que se denomina juicio simple, integrado por un concepto sujeto, un concepto cúpula y un concepto predicado. Y la relación de varios juicios simples por medio de otros conceptos denominados gramaticalmente como conjunciones constituyen los juicios denominados compuestos. Por ejemplo, el juicio indicado con la proposición: si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará su evaluación, ¿verdad? Si los estudiantes de la sección A de lógica jurídica estudian para su examen, entonces ganarán su evaluación, ¿verdad? Ese es un ejemplo claro, ¿verdad? De un juicio compuesto. Y el cual está integrado por dos juicios simples, dice. El juicio referido por el enunciado, Juan estudia para su examen. Y el juicio aludido por la proposición, Juan ganará su evaluación. Relacionados entre sí por la conjunción condicional, sí, dice, o entonces, ¿verdad? Prácticamente ahí ya entran otros elementos de la gramática, ¿verdad? Que tal vez en algún momento los estudiamos en la primaria o en el básico, pero como no los estudiamos o no los comprendimos o no les dimos tanta importancia, ahora nos cuesta un poco más la comprensión de estos elementos. Sin embargo, conforme ustedes vayan viendo ahí los ejemplos, creo yo que se puede dar una mejor idea de lo que trata de explicar el autor. Y, bueno, yo les aconsejo siempre, ¿verdad?, que vayan, en este caso, tratando de identificar el concepto sujeto, el concepto predicado y la cúpula en determinados enunciados que ustedes vayan encontrando en la ley. Solo así como ejercicio, ¿verdad? En algún momento lo van a necesitar para el curso, ¿verdad? Tal vez tienen ahí que leer alguna ley, yo qué sé. Entonces van viendo ahí, pues, algún tipo penal o algún enunciado que encuentren en la ley. Pueden ver si tiene concepto sujeto, si tiene concepto predicado y cuál es la cúpula, qué es lo que los une o lo diferencia o lo aleja, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy, compañeros, ¿verdad? Espero que los folletos para que no les vaya mal en su parcial. Aprovechen ahora que es poco contenido. Conforme vamos avanzando, pues obviamente el contenido anterior es base para los siguientes parciales, ¿verdad? Y para el final. Y ahí se confían en lógica jurídica, le ponen todo a penal y civil, y descuidan un poco lógica. Y tal vez lo complicado de la lógica es los conceptos, los elementos, los temas que son un poco complicados de comprender, ¿verdad? Pero si les damos una lectura, ya unas cuantas páginas diarias, creo que va a ser menos complicado para ustedes. Bueno, compañeros, pasen feliz noche y nos vemos el viernes. Buenas noches.